Mira, 1:54, que tenemos novedades. Diario El Mundo hoy en primera. Novedades. En el escándalo Urdangarín, atención, porque es que nos hemos encontrado con que de nuevo hay más empresas, digamos, que contratan a Aizón, propiedad de Urdangarín, de la Infanta Cristina, para peculiares asesorías, asesoramientos, en este caso empresas francesas. Eduardo Inda, adjunto al director del Diario El Mundo. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Vamos a ver, reproducen entonces el esquema de las empresas de las que hablabais, por ejemplo, la semana pasada. Estas son dos empresas francesas, contratan a Aizón para asesorías, pero vamos, humo. Asesorías que nunca se hicieron, por tanto estamos hablando de regalos, hablando en castellano propiamente dicho, regalos. Es decir, cuando tú te dan 200.000 euros, en el caso de Lagardère, que es una empresa de armamento, además de medios de comunicación, y Avas Sport 100.000, y tú no haces ningún trabajo a cambio, pues cualquier televidente concluirá que te están regalando el dinero. Y eso es lo que ocurrió con la empresa de la Infanta Cristina y del señor Urdangarín, que le regalaron 1 millón de euros por trabajos que jamás se realizaron. Vamos a ver, Eduardo, entonces estamos hablando de que esos trabajos de asesoramiento a estas empresas, en este caso a las dos de hoy, añadidas a las de la semana pasada, no se realizaban. Es decir, esto es un mecanismo al estilo Filesa, es decir, pero no, ni para disimular, hacían algo. Pues no, en este caso es que no se han encontrado ni informes ni soportes documentales que justifiquen el abono de esos dineros por parte de estas 7 empresas, algunas de ellas españolas, otras francesas, y no hay ningún soporte documental. No lo ha encontrado la agencia tributaria, y cuando han requerido a los responsables de esas empresas para que entreguen los trabajos realizados, pues los responsables de esas empresas han dicho que, bueno, pues que eran asesorías verbales, que en realidad pues que los trabajos que habían encargado que eran asesorías verbales, que iba el señor Urdangarín, que debe ser pues uno de los tipos más inteligentes de la tierra, y les decía cómo tenían que dirigir su estrategia. Multinacionales como Lagardère, que factura varias decenas de miles de millones de euros, como Aceros Vergara, pues que debe facturar 1.000 millones de euros, como Altadis, que debe facturar no sé cuánto, pues se buscaban de asesor al señor Urdangarín. En fin, lo que dice la agencia tributaria es que Aizón era una pantalla que jamás tuvo actividad económica alguna y que era todo una filfa, una gran filfa. ¿La agencia tributaria ve indicio de delito fiscal o de blanqueo de dinero en estas operaciones de Aizón? Bueno, delito fiscal va a haber, porque esto el señor Urdangarín lo tendría que haber declarado como IRPF. Además, podría haber un delito de falsedad documental porque se han falsificado las facturas por trabajos nunca realizados. Cuando tú haces una factura por algo que no se ha hecho, pues tú estás falsificando una factura. Y la verdad es que esto, yo creo, de cara al delito fiscal del que hablaba la audiencia de Palma, pues puede ser ciertamente relevante. Estamos hablando, estas dos empresas de hoy, estas dos empresas francesas, habrían pagado 300.000 euros. La semana pasada contabais otras empresas que habrían pagado más de 700.000. Estamos hablando de casi 1 millón de euros. Efectivamente, 1 millón de euros, bueno, pues en fin, por ser ellos quienes eran, ¿no? El señor Urdangarín, que por cierto, en el contrato que firmó con Avas Sport se presentaba como Su Alteza Real, es decir, este señor no solo se apropia presuntamente de dinero público, sino que se apropia de títulos que no le corresponden. Pero bueno, estamos hablando de 1 millón de euros que le regalaron al señor Urdangarín y a la señora de Borbón y Grecia. ¿Es ahora mismo Aizón, la sociedad Aizón, propiedad de Iñaki Urdangarín, de la Infanta Cristina, el objetivo esencial de las investigaciones del juez Castro y del fiscal Pedro Orrac? Bueno, del fiscal Pedro Orrac no lo sé, lo dudo, visto lo visto del señor Castro. Desde luego, el señor Castro ha pedido las declaraciones de la renta de la Infanta, ha pedido las declaraciones de la renta del señor Urdangarín, y yo creo que él está ahondando en esta sociedad pantalla que era Aizón, y que no lo digo yo, lo dice la agencia tributaria, y textualmente y entrecomillado, ¿no? Y dice que no tenía actividad económica alguna, pues eso indica que se ha debido cometer algún fraude contra el fisco español, sin ninguna duda. Aizón, sociedad pantalla, y la agencia tributaria tiene detectado que en esa sociedad Urdangarín pues pasaba, digamos, descontaba facturas de viajes particulares, hoteles, viajes, restaurantes, transportes. Sí, los gastos que tenían no era por la realización de los trabajos y de las asesorías que presuntamente, que nunca hicieron, pero que presuntamente efectuaron a estas 7 empresas, sino que bueno, el dinero lo gastaban pues en los renting del coche, viajes de placer, relojes de lujo, bajarse música de internet, etcétera, etcétera. Es decir, que eran, bueno, pues que lo utilizaban para las actividades propias del
del desarrollo familiar, ¿no? En fin, para comprar ropa para sus hijos, en fin, para una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto social de cualquier empresa. Pero Eduardo, una cosa más, la última. Esa empresa Aizón, que teóricamente lleva a cabo, realizaba, digamos, labores de asesoría a empresas importantísimas, multinacionales. ¿Qué estructura empresarial, organizativa tenía Aizón? Porque parece todo muy endeble, muy decía antes. Bueno, tenía 6 empleados, 4 eran los empleados de hogar que trabajan en el palacete de los señores Urdangarín y Borbón y Grecia. Y luego había 2 personas que jamás aparecieron ni por Aizón, que tenía su sede en el palacete, ni por el palacete. Es decir, que eran 2 empleados fantasma. Aquí todo es ficticio y lo único cierto eran los empleados del hogar, pero no hacían asesorías para Lagardère, ni para Altadis, ni para Mixta África, ni para Pernod Ricard, sino que simplemente se dedicaban a hacer las tareas propias del personal doméstico de un hogar, simplemente. Eduardo Inda, Diario El Mundo. Gracias, nos vemos esta semana. Muy buenas tardes. A ver, Jesús, Paco, es decir, es que son 2 nuevas empresas. Es que este es un método ya, si es cierto, es decir, es la de siempre. Tú me contratas por unos trabajos y no hay trabajos. Es decir, que es lo que hacía Filesa, ¿no? Es reproducir ese esquema, Jesús. Sí, es un ejemplo más. Es decir, si esto se demuestra, pues es la fórmula en sí, ¿no? La fórmula que se utilizaba. A ver, no olvidemos que en todo caso, cualquier empresa, pero especialmente una gran multinacional, al final, si a un señor como Urdangarín le paga X por una supuesta asesoría que no se demuestra por ninguna parte, ya cuando se dice oral, pues ya sabemos por dónde apunta, ¿no? Bueno, significa que de alguna manera cree que tiene que hacer ese gesto, que consiste en soltar dinero, ¿no? Hombre. Por las razones que todos sabemos. A ver, Paco, ¿no? ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo creo que hay que situar las cosas en lo que es, ¿no? Yo no sé si habrá delito fiscal o no. La asesoría oral yo sé que puede sorprenderos, pero eso es algo bastante habitual en el mundo de las asesorías multinacionales. No todas las asesorías se sustancian con un informe hecho de un burócrata, ¿no? Es decir, ¿qué se contrata cuando un señor tú... como Urdangarín, sí, exacto. Oye, tú cuando tú eres Lagardère, que es uno de los hombres, o Abbas, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Cuya gran influencia en Cataluña es indiscutible. Pero tú ¿qué contratas? O en la empresa familiar. Contratas que este señor que ahora es denostado y atacado, ¿no?, venga a una fiesta que tú montes, a una inauguración de una factoría o de una empresa. Y con eso, yo entiendo que para nosotros, ¿no?, que son cifras importantes, 100.000 euros nos parecerá mucho dinero. Para el señor Lagardère es que eso es, con perdón, calderilla. Entonces, él que contrata a Iñaki Urdangarín, duque consorte de Palma, como tiene en su consejo a figuras importantes, como a Abbas y con todas estas empresas, es otro mundo, otra dimensión. Como hay miembros de la realeza en toda Europa, en consejos de administración. El problema no es si 100.000 euros para el señor Lagardère es nada, calderilla, sino que se los dé por nada a la empresa Aizón, de la que son propietarios al 50% el duque de Palma y la infanta Cristina de Borbón. Y yo creo que lo que está haciendo ahora el juez Castro es precisamente lo que le pidió la sala que hiciera, que es investigar si podía imputar a la infanta Cristina por un delito de fraude fiscal. Y eso es lo que está investigando, porque ya no estamos en la Fundación NOS, estamos en una empresa que está al 50% pertenece a los duques de Palma. Y entonces, por eso le pide las declaraciones de Hacienda a la infanta, por eso rechaza que se diga que eso viola su intimidad. Es decir, está investigando eso y, claro, evidentemente, si te regalan el dinero... No te regalan, te pagan porque, porque tú tienes un teléfono en el señor Lagardère, marcas y dices, oye, Iñaki, me gustaría que vengas, que tenemos un acto. Yo tengo serias dudas de que el señor Lagardère le haya llamado nunca a Iñaki. Yo no soy el duque de Palma. Hay que reconocer que la justificación de una asesoría oral, por lo menos te evita la posibilidad de lo que hemos visto en otros casos, donde sí se produjo tal asesoría y lo que descubrimos fueron unos informes escolares prácticamente escritos casi con letra infantil. Entonces, por lo menos nos hemos ahorrado el bochorno, ¿no? Ahora, yo creo que esto, que cuando ves empresas importantes implicadas en esto, hay una cuestión que hay que reforzar y es la ética de los negocios. Hay que reforzar el tema de la responsabilidad social corporativa y desgraciadamente esto o se autorregulan las empresas, las grandes empresas sobre todo, se autorregulan en esto o tarde o temprano, y ya lo estamos viendo, el gobierno está encontrando excusas para legislar sobre este tema. Y el receptor tiene que declarar hasta el último euro al fiscal. Sí, eso no cabe la menor duda. El beneficiario tiene
que no sea una empresa donde los 4 trabajadores sean 2 de los empleados domésticos, o 3 o 4, donde no metas la factura de la comida de casa o de la ropa de los niños. Yo te animo al servicio de documentación, que es tan bueno, que mire los consejos de administración de las compañías cotizadas en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda, ¿quiénes son los miembros de los consejos? A ver, 2 y 4, 2 y 5. 2 y 4, se pagan apellidos, pagas apellidos. Bueno, pues aquí ya sabéis lo que ha pasado en Baviera, ¿no? Que hubo políticos que incluyeron a sus hijos de 12 años como asesores. Bueno, es un escándalo monumental también ahí en Alemania. Lo que pasa es que allí alguien dimitirá seguramente. Eso es una corruptela. A ver, Urdangarín firmaba sus contratos con grandes empresas como Su Alteza Real Ignacio Urdangarín, un título que no le corresponde y con el que quería atraer y engordar su cargo y con el que, desde luego, consiguió contratos muy jugosos. Hoy el diario El Mundo publica 2 más, por valor de 300.000 euros. Urdangarín era capaz de asesorar de todo y a todos, desde el tabaco hasta empresas de armas. En tono jocoso, su etiqueta era Duque empalmado, pero para hacer negocios, la de Duque, yerno del rey o excelentísimo señor le sabían a poco. Iñaki Urdangarín quería una etiqueta más alta, así que se vendía como lo que no era ni lo será nunca, Alteza Real. Según publica el diario El Mundo, Urdangarín rubricó su contrato con la todopoderosa francesa Havas Sports, dedicada a la comunicación, con categoría de Alteza Real, un título del que solo disfrutan los príncipes y las infantas. La empresa le pagó a Aizón 100.000 euros, también en esta ocasión sin que ningún documento o dossier acredite los servicios de asesoría prestados. Lo que dice la agencia tributaria es que Aizón era una pantalla que jamás tuvo actividad económica alguna y que era todo una filfa, una gran filfa. Lo de Aizón es un caso de asesoría multisectorial, completamente todoterreno. El abanico de conocimientos de los duques no tenía límites. Sabíamos que fueron asesores en el mercado inmobiliario, en el de bebidas alcohólicas, en la industria tabacalera, que cobraron por dar consejos a empresas cazatalentos o de la comunicación. Pero ahora hemos conocido que Aizón también cobró de uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, la francesa Lagardère, que les pagó 200.000 euros. En solo 3 años, Aizón, la empresa en la que solo constaban como empleados los trabajadores del hogar de los duques, se hizo al menos con 1 millón de euros.